Hola, 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 ¿cómo están? Dios me les bendiga. Un placer, un gusto, una alegría poder saludarles. Para Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea la gloria, la honra y la alabanza en esta hermosa hora. Les recuerdo, estamos en su programa Levántate, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Conducido como siempre por su hermano, siervo y consiervo del Señor, Pastor Rosendo Ceballos Ruiz. Les saludo desde Tabasco, México. Un saludo de la iglesia que presido, que se llama Manantial de Vida. Dios me le bendiga, amado hermano, siervo, sierva del Señor, amado y hermano locutor, familia, tú que nos sintonizas, tú que siempre estás atento a este programa. Te recuerdo que puedes mandar tus WhatsApp, tus peticiones, tus necesidades. Nosotros con gusto estaremos orando. La radio y esta radio hacen llegar las peticiones a nuestra hermana Sara Robles, en la cual ella también me proporciona las necesidades que hay. Y acá en Tabasco estamos orando por sus necesidades, por lo que usted necesita, por lo que usted pide en sus oraciones. Por lo tanto, pues, vamos a entrar de lleno a este programa y a este mensaje de la palabra del Señor. Hoy un tanto diferente, un poquito más metido en la teología, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios, hermanos, vamos a reflexionar acerca de las características de la palabra de Dios. Pero antes de entrar del lleno a este mensaje, quiero hablarle de una característica de lo que es el libro en sí, de lo que es la Biblia en sí, porque vamos a entrar de lleno y vamos a ministrar a través del Espíritu Santo 4 características que usted va a ver a continuación, va a escuchar a continuación. Quédese con nosotros, quédese en esta radio FM, esta frecuencia modulada. Esté atento, sintonícenos y gócese con nosotros, hermanos, en la palabra del Señor. Les vuelvo a repetir, mi teléfono personal es 914-133-9188. Con gusto puede usted mandar sus peticiones también a mi número personal y aquí en cabina de radio, que siempre le estarán atendiendo. Miren, hermanos, los libros que forman el Antiguo Testamento es muy sabido que se escribieron en hebreo, ¿verdad? Como sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Algunas porciones del Antiguo Testamento se escribieron en arameo, como son Daniel capítulo 2 versículo 4, Daniel capítulo 7 versículo 28, Esdras 4, 8, 18 y 7 se escribieron esas porciones bíblicas solamente en arameo. En Jeremías 10, 11 también ahí se escribió esa porción bíblica, ese versículo bíblico en arameo. En Génesis 31, 47 también se escribió en arameo. Pero la mayor parte de todo lo que es el Antiguo Testamento, amados hermanos, se escribieron, pues, como les digo, en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. Ustedes saben que antes de que estuvieran estas hojas, esta Biblia, esta forma de Biblia, se usó mucho el papiro para escribir los textos bíblicos. El papiro era un material o papel que se fabricaba de planta del mismo nombre, hermano, del árbol. Las hojas de esta planta se cortaban en finas tiras que se sobreponían cruzadas una con otra. Y de eso, hermano, hacían y escribían en este papiro, en este tipo de papel, que eran hojas de este mismo árbol, de este mismo nombre. También se usó el pergamino, y ustedes lo saben bien, ¿verdad? Que se fabricaba con las pieles de los animales, debidamente tratadas y transformadas en hojas finas y lisas, que eran más caras que el papiro, hermano, y pues que era de piel, ¿no? Y también se usó como papel para escribir en ese tipo de papiro, y en ese tipo de pergamino se escribieron los textos bíblicos. Entonces,
hermano, hasta que vino, ¿verdad?, en el siglo 7 y 8 después de Cristo, pues vinieron los chinos e inventaron el papel. Entonces, les recuerdo que, ¿verdad?, estas son preguntas y son palabras que cualquier niño lo sabe, que la Biblia tiene 39 libros que forman el Antiguo Testamento y 27 libros que forman el Nuevo Testamento, que en total son 66 libros. Biblia, la palabra Biblia viene del griego biblión, que significa mucho libro, una enciclopedia. Tenemos en nuestras manos, en un solo libro tenemos 66 en la Biblia. Tenemos suficiente para estudiar, para conocer a Dios, para conocer sus planes y todo lo que vamos a ver a continuación, amados hermanos, siervos y siervas del Señor. Doy esto como referencia, como una característica de lo que es el libro. Pero, ¿qué es una característica? Les recuerdo que el tema se llama característica de la palabra de Dios. Las características son los rasgos que tiene el libro, la palabra del Señor, sus condiciones o los elementos que la distinguen de los demás. O característica puede ser también una descripción de una persona, de un objeto, de un animal. En este caso, amados hermanos, la característica que vamos a ver es de la palabra de Dios, de la Biblia, de lo que internamente nos enseña y contiene la palabra del Señor. Por eso, como texto clave, vamos a agarrar Hebreos 4:12, que dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra, dice la palabra del Señor, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que contiene la Biblia, porque la palabra de Dios, dice, es viva. La palabra del Señor o la Biblia no son letras muertas, palabras muertas, sino viva y además eficaz, como vamos a ver. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Es como un marro dándole a una roca, ¿verdad? Penetra. ¿Hasta dónde penetra la palabra? Hasta el alma, hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne, ¿verdad? Conoce los pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Eso dice Hebreos 4:12, hermano. Aquí habla de una forma figurada, espiritual, a manera de que nosotros entendamos que la palabra de Dios siempre es viva, siempre es eficaz, corta, penetra, entra hasta el alma y el espíritu, hasta el ser, hasta lo más íntimo del ser, del pensamiento y del corazón del ser humano. Entonces, hermano, siendo la Biblia el documento básico de nuestra fe y nuestra doctrina cristiana, vamos a notar a través de este mensaje, de esta breve enseñanza, alguna característica de la excelencia de la palabra de Dios, conocidas también como las perfecciones de la palabra o de la Biblia. Y vamos a ver 4 puntos importantes, hermano, en los cuales muchas personas desconocen. No es porque yo me crea un super pastor, un super sabio, ¿verdad? Un gran teólogo, un gran erudito. No, hermano. Pero muchas personas desconocen la infalibilidad de la Biblia, que es el primer punto que vamos a anotar. El segundo punto se llama superperspicuidad de la Biblia. La suficiencia de la Biblia y su eficacia. Son 4 puntos: su infalibilidad, su perspicuidad, su suficiencia y su eficacia. Esto contiene internamente y hablando de una manera espiritualmente la palabra del Señor, hermano.
La Biblia es algo grande, es algo especial, es algo único. Y como vamos a ver, hermano, no hay quien pueda igualar, no hay quien le pueda llegar, hermano, ningún escrito, ningún libro, ninguna cosa a la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios, que del corazón de Dios salió, hermano, para inspirar a esos santos hombres para escribirla de una manera humana. Inspirada divinamente a través del Espíritu Santo, escrita de una manera humana. Pero para la gloria de Dios, todo bien compaginado, entendible, claro, hermano, para que los seres humanos encuentren en la palabra del Señor, en la Biblia, la salvación y la vida eterna. Es el propósito de este tema, ¿verdad? Es el propósito que Dios puso en mi corazón para que podamos entender el valor de lo que tenemos en nuestras manos, el valor de lo que tienes en tu librero, el valor de lo que tienes en tu casa, ahí en tu cajón, ahí, ¿verdad? En tu hogar, en tu cuarto, en tu sala, que tienes ahí algo invaluable, algo único, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces vamos a entrar primero con el punto número 1. ¿Qué queremos decir con infalibilidad? Cuando hablamos de la infalibilidad de la Biblia, estamos hablando que es infalible, que la palabra de Dios tiene certeza, que la palabra de Dios tiene garantía y que la palabra de Dios es segura en todos sus hábitos, en todos sus libros. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo algo seguro, algo que nos garantiza la salvación y la vida eterna, algo que tiene certeza. Y como vamos a ver adelante, que no se equivoca. No es nada más que tenga certeza, no es nada más que tenga garantía, no es nada más que sea segura. También esta palabra, infalibilidad, o por qué la Biblia es infalible, también esta palabra nos indica que la Biblia no tiene error, por eso es infalible, que no se contradice, que no falla, que la palabra de Dios es sin errancia o sin errores. También se habla de la primacía, que significa que es superior a todo lo demás en esta tierra y en este mundo. Santo es el Señor. ¿Te imaginas, hermano, lo maravilloso de la palabra de Dios? ¿Te imaginas, hermano, la infalibilidad de la Biblia? ¿Te imaginas que es algo seguro que tenemos en nuestras manos? Es algo que nos garantiza que es para bien, porque bien dice Dios en su palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Nos garantiza lo que el ser humano, lo que nosotros necesitamos, porque la Biblia es segura. Tiene esa certeza, tiene esa garantía, porque la Biblia no tiene error. Tal vez pueda venir algún error de imprenta, alguna falla en alguna tilde, en algún punto. Puede haber errores de traducción, pero en sí, hablando de una manera espiritual, la palabra de Dios no tiene error. La palabra de Dios no se contradice, como algunos dicen por ahí, hermanos, ¿verdad? Y buscan y han buscado desvirtuar la hermosa, linda y preciosa palabra de Dios. Algunos comentan, indagan a dónde agarró mujer Caín, que si por qué Dios dice en su palabra que Él no miente, que no engaña, que no se arrepiente, y luego dice que se arrepintió Dios. Todo esto tiene, amados hermanos, explicación. Lo vamos a hacer a un ladito esto para no meternos a fondo. Tal vez algún día le predique, le enseñe acerca de todas estas cosas. Pero ahorita estamos viendo por lo pronto que la Biblia nunca se va a contradecir.
que la Biblia nunca va a tener error. Que la palabra de Dios, la Biblia, nunca van a fallar. Porque la palabra de Dios es sin errancia, sin errores. Además tiene una primacía, hermano, que supera, porque es superior a todos los demás. Se han escrito libros que son bestsellers, algo así, ¿verdad? Llamado así. Más de 35,000 o 35 millones de copias y esto y el otro. Miren, hermano, al final quedan arrumbados. Al final el que se hace rico es el escritor. Se han escrito libros de superación, de autosuperación, de cómo hacer dinero, de esto y el otro. Pero al final son libros que caducan y que muchas veces solamente se hacen por dinero, por éxito. Y que tarde que temprano quedan en un sentido muerto. La palabra del Señor, hermano, tiene tal certeza, tiene tanta garantía, es tan segura que no fallan. La palabra de Dios no va a fallar nunca, hermano. La palabra de Dios tiene esa primacía que es superior a todo lo demás que se ha escrito en esta tierra. Desde lo antiguo hasta los días de hoy, a la Biblia, a la palabra de Dios, no hay quien le llegue, hermano. Es la que más copia, la que más traducida ha sido en miles y miles de idiomas. Es la que más ha ayudado a la raza humana a superar sus miedos, sus pecados y a salir adelante, hermano. ¿Saben por qué? La Biblia es infalible. ¿Saben por qué la Biblia no tiene error? ¿Saben por qué la Biblia tiene tal certeza, tal garantía y es tan segura? ¿Saben por qué la Biblia no se contradice y no falla? ¿Saben por qué su primacía, hermano? ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de la infalibilidad de la Biblia, tenemos que recordar que la Biblia es la autoridad final, porque en ella el Dios viviente que se da a conocer por medio de Jesucristo nos habla. ¡Aleluya! Por eso es que nunca la palabra de Dios va a fallar, nunca la Biblia nos va a fallar. Y esto es lo que la hace infalible, hermano. No es infalible porque es la Biblia, porque sea un libro, sino porque es la palabra de Dios. Porque Jesucristo mismo es el que habla el mensaje de la Biblia. Por eso es que no puede fallar. Por eso es que no puede tener error. Por eso es que no se puede contradecir. Por eso es que es tan segura. Tiene tanta certeza la palabra del Señor, hermano. También infalibilidad también significa imposibilidad de equivocarse. Dios nunca se ha equivocado ni se equivocará, hermano. Dios nunca se equivocó a inspirar a estos hombres a escribir su palabra que de su corazón salió. ¡Aleluya! Entonces, esto significa infalibilidad. La Biblia es infalible, no es falible, es infalible. En una ocasión platicaba con alguien, un hermano, y me quiso dar a entender o me dijo que la Biblia tiene errores. Si la Biblia trajera errores, si la Biblia se contradijera, si la Biblia fallara, si la palabra de Dios, la Biblia, no tuviera supremacía, entonces quiere decir que no es palabra de Dios. Pero nosotros hemos creído y por la Biblia vivimos, hermanos, por la palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Es la autoridad final, porque en ella el Dios viviente que se da a conocer por medio de Jesucristo nos habla día a día. Y esto es la que la hace infalible. No es infalible porque es la Biblia, porque sea un libro en sí, sino porque es la palabra de Dios, porque Jesucristo mismo es el que nos habla el mensaje de la palabra. A su nombre. Yo espero que estés entendiendo, hermano. Y hoy a la verdad no quiero
como siempre predico, ¿verdad? Un poco más gritado, más fuerte. No es porque no esté inspirado. Aquí siento la presencia de Dios en este lugar al estar compartiendo la palabra del Señor aquí en mi humilde estudio. Miren, hermano, y la gloria es para Dios. Yo sé que Dios está hablando a tu corazón. Yo sé que Dios está hablando a tu vida. Yo sé que si abres tu corazón a esta palabra, tú puedes entender esa palabra. Te recuerdo pues entonces, para terminar este punto de la infalibilidad de la Biblia, o que la Biblia es infalible, hermano, que no tiene error, que no se contradicen, que no fallan, que tiene certeza, que tiene garantía, y que la palabra de Dios es segura, porque es Dios mismo hablando a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo para nuestras vidas. A su nombre, santo es el Señor. Sigue atento ahí, síguenos sintonizando, sigue escuchando esta palabra viva y eficaz. Mira, el segundo punto se trata la perspicuidad de la palabra de Dios, de la Biblia. Cuando hablamos de la perspicuidad de la Biblia, estamos hablando, es una palabra de latín que significa que la Biblia es clara, que la palabra de Dios es transparente. Cuando hablamos de la perspicuidad de la Biblia, estamos hablando de que la palabra del Señor es inteligible, que no engaña y que no intenta hacer otra cosa que la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que nos ilumina, ella es la que nos guía, ella es lo que nos enseña, y a través del Espíritu Santo también lo que nos recuerda de la palabra de Dios. Entonces, la perspicuidad de la Biblia significa o afirmamos que la Biblia es clara. Y la podemos leer de una manera transparente. Podemos ver que fue escrita de una manera inteligible. De una manera, esta palabra quiere decir inteligentemente y al mismo tiempo legible, que no engaña. Cuando hablamos de la perspicuidad de la Biblia, hablamos de que no intenta hacer otra cosa que la mismísima palabra de Dios. Santo es el Señor. Qué hermoso, hermano. De verdad, abre tu corazón a esta palabra. Cuando hablamos de la perspicuidad, no estamos hablando que la palabra de Dios sea así, de una manera escrita sencillamente, o que se haya escrito con simpleza, o de una manera superficial. Porque acuérdense que en 2 de Pedro 3:16 la palabra dice que algunas cosas y algunos puntos y algunas cartas del apóstol Pablo son difíciles de entender y que muchos indoctos tuercen para su propia perdición. ¿Te das cuenta? Cuando yo hablo que la palabra de Dios es clara, transparente, inteligible y que no engaña, no estoy diciendo que la palabra del Señor se haya escrito así de una manera tan corriente, por hablarlo así, no, tan sencilla, tan simple, tan superficial, no, hermano. Por eso, como vamos a ver adelante y vamos a concluir al rato, terminando el tema, cómo se debe de leer la Biblia, cómo debemos escudriñar la palabra del Señor. Es que hoy en tiempo, hermano, cualquiera ya se volvió teólogo, cualquiera ya se volvió pastor, cualquiera ya se volvió predicador. Y si Dios te usa, gloria a Dios por eso. Pero tenemos que tomar en cuenta estos puntos: la infalibilidad de la Biblia y la perspicuidad de la palabra del Señor. La Biblia sí es clara, la Biblia sí es transparente. Se escribió de una manera inteligente y legible. Y la Biblia no nos engaña. Y sabemos que la palabra de Dios que la Biblia no es otra cosa que la palabra de Dios. Pero tampoco es tan sencilla, hermano. Tampoco es tan simple. Tampoco hay que leerla, o escudriñarla tan superficialmente. Por eso dice el apóstol Pedro, dice que los indoctos tuercen para su propia perdición.
¿Y qué es un indocto? Un falto de instrucción. ¿Qué cosa es un indocto? Un inculto. ¿Qué cosa es un indocto? Un ignorante, un analfabeta, hermano, un inexperto en la palabra. Le vuelvo a repetir, yo no me creo y Dios me libre de soberbia y de orgullo. Yo no me creo un super teólogo. Yo le pido la dirección al Espíritu Santo y que me dé para escudriñar su palabra y que me dé entendimiento para entenderla, hermano, y la fuerza para predicarla. Pero muchos de estas palabras, estos indoctos, a pesar de que la palabra es clara, transparente, inteligible, que no engaña, sacan el texto de contexto, lo aplican a su manera y de eso hacen una doctrina, hacen un movimiento, creyendo, hermano, y realmente desvirtuando lo que es la palabra del Señor, desvirtuando lo que realmente quiere enseñar, quiere decir y a dónde nos quiere llevar ese texto bíblico. Sacan el texto de contexto, hermano, y por eso dice el apóstol Pablo que algunos puntos, algunas cartas del apóstol Pedro y algunos puntos y cartas del apóstol Pablo son difíciles de entender y que muchos indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Es lo que está pasando en el mundo, hermano. Por eso hay tantos movimientos, hay tantas doctrinas. Aún dice en la misma palabra que doctrinas de demonios. Personas herejes que se aplican la palabra para su propio bien, pero al mismo tiempo es para su propia perdición. Así que tengamos cuidado, porque la perpetuidad de la Biblia más bien quiere decir que si estudiamos la palabra con sinceridad, que si estudiamos la palabra con humildad, si estudiamos la palabra con sencillez y si estudiamos la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo, podremos conocer y entender la palabra de Dios para ponerla por obra en fe y en acción. Y si nos metemos con diligencia a su estudio, podemos estar seguros de que podemos entender lo que es el mensaje de nuestro buen Dios para nuestras vidas y para los demás. Sí, hermano. El predicador o el maestro no habla por su propia autoridad o porque tenga, hermano, un amplio conocimiento, una amplia preparación, sino habla por la autoridad de la palabra de Dios, que es la Biblia. Es por eso que ha salido tanta doctrina falsa, tantas doctrinas de demonios, tanta apostasía y tantas cosas que han sacado de la palabra del Señor, inclusive películas, novelas y cuantas cosas, hermano, que desvirtúan completamente la palabra del Señor, y que algún día estos indoctos, estos que usan la palabra del Señor para hacer dinero y riqueza, algún día estarán frente a frente dándole cuenta a nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio final, cuando estemos al tribunal de Cristo. Así que yo espero que entiendas esto. Y te repito, para terminar este segundo punto, la perspicuidad de la Biblia significa o afirmamos que la Biblia es bien clara, bien transparente, bien inteligible, que no engaña, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, pues, de no confundir cuando hablamos que es clara, que es transparente, inteligible o que engaña, que es la Biblia demasiado sencilla o que es la Biblia, hermano, como les dijera, muy simple o muy superficial. La Biblia hay que leerla con toda humildad, con toda sencillez. La palabra de Dios se escudriña, se lee con el corazón. Porque la palabra de Dios, cuando entendemos, conocemos, hermanos, y recibimos su revelación, servirá para ponerla en obra, en fe y acción. Así que cuando vayas a leer la Biblia, léela con diligencia. Prepárate bien en su estudio.
para no caer en el error de estos indoctos, faltos de entendimiento, de instrucción, incultos, analfabetos, ignorantes e inexpertos en la palabra del Señor. Así dice la palabra de Dios, hermano. Así que prepárate. Espero que estés entendiendo. Vamos al segundo punto, porque quiero que me dé tiempo de terminar, hermano, estos 4 puntos. Vamos a hablar ahora de la suficiencia de la Biblia. Llevamos 2 puntos: la infalibilidad, la perspicuidad y ahora la suficiencia de la palabra de Dios. Hay muchos hoy en día que no creen que la palabra de Dios es suficiente, hermano. Muchos. Pero déjenme decirle que muchos creen que algo hay que agregarle a la palabra de Dios. La Biblia es muy clara y nos dice que a esta palabra, a la Biblia, a la palabra de Dios, no podemos ni aumentarle ni quitarle, hermano. Porque sería como una maldición. Hoy en día hay movimientos que tienen sus propias imprentas y que le quitan a la Biblia, hermano, a donde habla acerca del infierno, le quitan a la Biblia pasajes o letras, hermano, donde habla acerca del Espíritu Santo, y están haciendo la Biblia a su manera, a su confort, a como ellos creen en su doctrina, sin saber que están cometiendo un pecado con añadirle o quitarle a lo que ya es la palabra de Dios. Déjenme decirle que la palabra del Señor es suficiente. Afirmamos que la Biblia contiene todo lo necesario para nuestra salvación. En Hechos 4:12 la palabra del Señor dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Alábale, 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 alábale. Dale la gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Eso enseña la Biblia. Cuando hablamos de la suficiencia de la palabra de Dios, afirmamos, hermano, que no necesitamos más para saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la suficiencia de la Biblia, hermano, quiere decir que la Biblia es suficiente, que no necesitamos más para entender y comprender y vivir de acuerdo al plan de salvación. Cuando hablamos de la suficiencia de la Biblia, hermano, no necesitamos más para conocer a Dios. No necesitamos más para saber qué creer y qué hacer. Afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios y que es suficiente para todos los que los seres humanos necesitamos para la vida eterna. Ella nos enseña de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, porque la Biblia es suficiente. ¡Aleluya! ¿Te das cuenta, hermano? Lo que decía al principio, hay gente que piensa que necesita, hermano, perdón, y se han hecho libros de superación, libros, hermano, de psicología, libros de cómo instruir a los hijos, de cómo debemos comportarnos, libros, hermano, de distintas formas, sabiendo que en la palabra de Dios está lo que el ser humano necesita, que la Biblia es suficiente porque es la palabra de Dios. No hay otra cosa en que creer. La palabra del Señor es suficiente. Afirmamos y decimos, y yo lo declaro en el nombre del Señor, que la Biblia tiene todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Ahí habla que de Jesucristo, que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. No es el brujo, no es el medium, no es el hechicero, no es el agorero, pero ni el mismo diablo que te está engañando, hermano. Es Dios a través de la suficiencia de su palabra. Ahí nos enseña y nos guía la palabra de Dios, que no necesitamos más para saber la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios dice que es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que Él quiere llevarnos y meternos a su gloria, a su reino. La voluntad de Dios es que nosotros estemos un día en su presencia, cara a cara, frente a frente. ¡Aleluya! Y la Biblia es suficiente para eso. Nos da a conocer la voluntad de Dios. No necesitamos más para entender o comprender y vivir de acuerdo al plan de salvación. La Biblia habla de ese plan de salvación. Habla de la vida eterna. Habla de cómo Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para dar su vida en rescate por la nuestra. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¡Aleluya! No necesitamos más para conocer a Dios. La palabra de Dios es suficiente. Ahí habla cómo conocer a Dios, cómo servir a Dios, cómo seguir a Dios, cómo adorar a Dios, cómo buscar la presencia y la llenura de Dios en nuestras vidas. ¡A su nombre! ¿Es suficiente la palabra del Señor? No necesitamos más para saber qué creer y qué hacer, hermano. La Biblia es suficiente. Ella nos enseña qué creer y qué hacer al mismo tiempo. Nosotros hemos creído en la palabra de Dios. Nosotros hemos creído en Dios mismo. Nosotros hemos creído en el evangelio eterno de salvación, en las buenas nuevas de salvación. Ahí en la Biblia está. Y ahí podemos conocer a Dios. Y ahí podemos entender para creer y qué hacer al mismo tiempo, hermano. Por eso la Biblia es suficiente. Afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios y que es suficiente para todo. Para todo lo que los seres humanos necesitan para la vida eterna. La Biblia nos enseña de dónde venimos. La Biblia nos enseña quiénes somos. La palabra de Dios nos dice para dónde vamos. Porque es suficiente, hermano. Entonces es necesario que entendamos. Yo siempre lo he dicho. Yo tengo diccionarios bíblicos, atlas bíblicos. Me apoyo en otros libros. Y todo lo que sea bueno, como dice la palabra del Señor, aprovecho lo bueno y desecho lo malo, hermano. Pero yo sé que el centro para conocer a Dios, el plan de salvación, conocer su voluntad, para saber qué creer y qué hacer, para entender todas las cosas, está en la palabra del Señor, hermano. Y con eso es suficiente, aunque nos apoyemos en otros libros, en otras cosas. Hermano, mira, la palabra de Dios tiene suficiencia. Así que yo espero entiendas y comprendas este tercer punto. No andes buscando, hermano, libros de superación. En la Biblia vas a encontrar cómo superarte. Yo halago y me gozo por esas instituciones, asociaciones civiles que hacen todo lo posible. Y Dios bendiga a mis hermanos de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que ayudan bastante. Pero si sus miembros activos de la iglesia buscaran y vieran y leyeran la palabra de Dios como otras asociaciones, hermanos, como otros centros de rehabilitaciones, buscaran, hermano, en la palabra de Dios, ahí entenderían que eso es suficiente para conocer a Dios, suficiente para hacer su voluntad, suficiente para salvarse, suficiente para dejar el alcoholismo, suficiente para dejar la droga, suficiente para dejar el pecado, suficiente para romper con esas cadenas y esos candados donde el maligno te tiene atado. La palabra de Dios es suficiente para perdonarte. La palabra de Dios es suficiente para meterte al reino de su gloria. ¡Aleluya! Así que yo espero hayas entendido este tercer punto de la suficiencia de Dios. Es algo maravilloso, hermano. De verdad yo espero estés entendiendo, comprendiendo este tema tan importante. Para mí no fue nada fácil poder
estructurarlo, ¿verdad? Prepararlo, pero a través del Espíritu Santo llegamos, hermanos, a realizarlo, y por eso lo estoy compartiendo contigo en estos momentos. El punto número 4, ya vimos la infalibilidad de la Biblia, vimos su perpetuidad, vimos también su suficiencia. Ahora, de una manera sencilla y clara, vamos a ver y a terminar con este último punto: la eficiencia de la palabra de Dios. Dios dijo que su palabra no volvería a él vacía, y lo dijo claramente en Isaías 55:11, que dice la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Santo, santo es el Señor. Alábale porque Él vive. La gloria es para Dios en estos momentos, amado hermano, amado amigo, familia que nos está sintonizando a través de esta radio. Perdón. Entonces, ¿qué es la eficiencia de la Biblia? O la eficacia, o la efectividad de la palabra. Dice que no volverá a él vacía. Así escribió Isaías a través del Espíritu Santo. En Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nunca la palabra del Señor. Tú predica la palabra, hermano. Tú habla de Dios, habla de la palabra viva. Porque cuando tú hablas de la palabra, esa palabra va a llevar eficiencia. Va a ser efectiva, va a ser eficaz, va a ser y va a actuar con una eficacia tremenda, hermano, porque no hablas por tu propia cuenta. Estás hablando de la palabra que no volverá vacía cuando salga de tu boca, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que le envíe. Sí, porque es la palabra de Dios, va a hacer lo que Dios quiera que haga, y está haciendo eso, hermano. Y está siendo prosperada la palabra del Señor. Y cada vez que prediquemos, hermano, en el Espíritu, y prediquemos creyendo que esa palabra algo va a tener que hacer en el corazón, en la vida del que la escuche. Porque para eso fue dejada, para eso la envió Dios. No volverá vacía. Y aquí vemos su eficiencia. Eficiencia significa capacidad de lograr los resultados deseados. También significa eficacia y efectividad. A su nombre. Sí, hermano. La palabra del Señor va a lograr los resultados deseados, porque es la palabra de Dios, es la Biblia que tiene eficacia, que tiene eficiencia, que tiene efectividad. Porque es la palabra de Dios. No es palabra de Rosendo, no es palabra de la hermana Sara Robles, no es palabra de mis hermanos siervos aquí en la radio, de mis hermanos locutores. Es palabra de Dios. Por eso no nos vamos a cansar de predicar la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. La palabra es eficaz o tiene eficiencia porque hace lo que debe o tiene que hacer, porque no falla. En Hechos 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 12, 24 dice la palabra: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aleluya. Y sigue creciendo la palabra de Dios. Y se sigue multiplicando los cristianos alrededor del mundo, hermano. Porque la palabra que nosotros predicamos no es
por nuestro propio entendimiento, razonamiento, capacidad, sabiduría, conocimiento. No, hermano, la predicamos porque es la palabra de Dios, es la Biblia. Y reconocemos que nuestras palabras no tienen eficacia. Lo que tiene eficacia es la palabra de Dios. Se calcula que hay unos 800 millones de protestantes en el mundo. Y seguimos creciendo los cristianos. Y se siguen levantando templos. Y se siguen llenando los templos. Y sigue llamando a aquel que está caído. Y sigue levantando a aquel que está perdido. Y sigue sacando del pecado al pecador. Y sigue arrancando la palabra de Dios de las manos del diablo. Esas almas perdidas para traerlos a su gloria eterna. Y ofrecerle esa gloria en el reino de los cielos. La palabra es eficaz o tiene eficiencia porque hace lo que debe o tiene que hacer, porque la palabra no falla. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¡Santo! ¿Te das cuenta por qué su eficiencia? ¿Te das cuenta por qué su eficacia? ¿Por qué su efectividad, hermano? Y la sigue teniendo. Porque la palabra dice, la misma palabra, hermano, nos dice y nos enseña que cielo y tierra pasarán, pero que la palabra de Dios no pasará. Fue dejada para que se cumpliera, fue dejada por Dios para que hiciera lo que tenía que hacer, para lo que la envió, para ser prosperada, para salvar almas alrededor del mundo. Somos millones y millones y millones de cristianos y millones de creyentes que un día van a venir a Cristo Jesús. Hasta que Cristo venga, la palabra del Señor seguirá teniendo esa eficacia, esa eficiencia y esa efectividad en el ser humano, hermano. La eficiencia de la palabra, escuche bien, y esto va para los predicadores. La eficiencia de la palabra exige nuestra dependencia de ellos. Pues nuestras palabras no tienen eficiencia. Debemos tener plena confianza en la palabra de Dios porque es la eficaz. La eficiencia o la eficacia de la palabra quiere decir que la palabra es poder, que cumple, logra y realiza su propósito para evangelizar, crecer, salvar, perdonar y todo lo que está haciendo hasta el día de hoy en el mundo entero, hermano. Santo es el Señor. De verdad que esta palabra es viva y eficaz, como leíamos. Por eso vemos la eficiencia de la palabra del Señor, como leíamos en el texto clave, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. La gloria es para Dios en esta hora. La alabanza se la merece Dios, hermano. Busca a Dios. Lee la palabra del Señor. Si en la palabra del Señor estamos viendo, hermano, que la Biblia, hermano, es clara, que es segura, que tiene garantía, que no fallan, que no tienen error, que no se contradicen, que la palabra de Dios es clara, transparente, inteligible, que no engaña. Hermano, que la palabra del Señor realmente es suficiente, que no necesita buscar más en otros lados, en otros lugares, con otros libros, que no sea la palabra de Dios. Si estamos viendo y está escuchando su eficacia, cómo es prosperada, que no vuelve vacía, que no falla, hermano, que tiene esa efectividad para salvar al humano, a la raza humana, a todo aquel que quiera venir y conocer a Dios, a Cristo Jesús, está aquí en la Biblia. Lee la palabra de Dios. Instrúyete en la palabra del Señor.
Conoce a Dios a través de la Biblia. Conoce al Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo para salvarte, para salvarnos. En la Biblia está todo lo que el hombre necesita para creer, para crecer y para salvarse, hermano. El Señor te va a enseñar a través de su palabra de dónde viene, quién eres y para dónde vas. Es necesario, puedes entender esto. Y yo espero de todo corazón, de verdad, y me dio alegría poder compartir contigo, con ustedes, esta palabra, hermano, verdad, un poco teológica y también profunda, para que nosotros entendamos el valor. Tenemos un libro de oro, ¿verdad? Ese biblión. Esa Biblia, ese biblión, 66 libros en nuestras manos que puedes leer día a día. Escudriña la palabra. Cuando abras la Biblia, te vuelvo a recordar que la abras y la leas con humildad, con sinceridad, con sencillez. Pida siempre la dirección del Espíritu Santo para que Él te ilumine, puedas entender los textos y no puedas sacarlos de contexto como los indoctos, ¿verdad?, que tuercen las escrituras para su propia perdición, sino que realmente puedas entender, comprender y creer lo que tú estás leyendo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y así nos despedimos con una oración. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy honra, te doy gloria, te doy alabanza, Señor, por esta oportunidad viva, este día, por mi vida, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu presencia, por tu palabra, Señor Jesucristo, que hemos podido compartir con mis hermanos, Señor, que nos han sintonizado, que nos han escuchado, y que más adelante tal vez, Señor, en otro programa escuchen a través de esta radio, a través de otras radios, Señor, que es la palabra viva y eficaz. Te doy gracias, Señor, porque podemos, Señor Jesucristo, yo haciendo el esfuerzo de predicar tu palabra, mis hermanos haciendo el esfuerzo de transmitirla a través de esta radio, cada día, Señor, este programa, levántate, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Que esa palabra viva, Señor, y que es eficaz y que no va a volver vacía, que yo estoy seguro que va a tocar alguna vida, algún corazón, alguna familia, y se van a añadir al cristianismo, Señor, para que esto siga creciendo, porque la Biblia es eficaz. Gracias, pues, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Bendigo a tu siervo, a tu sierva, a mis hermanos predicadores, Señor, al pueblo en general, a esta nación, Padre, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Se despide de ustedes Pastor Rosendo Ceballos Ruiz, desde Tabasco, México. Hasta